Hola, papás y mamás. Aquí tenéis una lista de algunos santos que se celebran en junio según el santoral. 4 de junio. Ruth. Ruth es un nombre corto y directo que habrás visto escrito con H final y sin ella. ¿Sabías que es un nombre bíblico? Ruth fue una valiente mujer del Antiguo Testamento que llegó a convertirse en la bisabuela del rey David. Ruth es un nombre de origen hebreo que significa compañera o lealtad. Y es que en la Biblia se habla de su buena relación con su suegra Noemí, con quien se fue a vivir después de la muerte de su marido. 4 de junio. Noemí. Si buscas un nombre que sigue sonando muy original a día de hoy, pero que tiene mucha tradición, ¿qué te parece Noemí? ¿Y Naomi? Es un nombre de origen hebreo cuyo significado hace alusión a la dulzura, a la belleza, al deleite. El diminutivo más común es Noé. Dada la buena relación que Ruth tenía con ella, que no olvidemos que era su suegra, el santoral de Noemí también se celebra el 4 de junio. 13 de junio. Antonio. Aunque en cada idioma tiene una variante, es un nombre muy popular. Anthony, Antoine, y muchas veces se usa para formar nombres compuestos como Juan Antonio. Antonio es un nombre de origen latino que significa el que es valiente o el que tiene un gran valor. El 13 de junio se celebra el día de San Antonio de Padua, un predicador franciscano que está considerado doctor de la Iglesia Católica. 22 de junio. Tomás. ¿Te gusta el nombre de Tomás? Transmite una gran elegancia y mucha historia, ¿no te parece? Tomás es un nombre que viene del arameo y significa gemelo. Aunque su popularidad ha ido cayendo en las últimas décadas, sigue siendo frecuente en sus distintas variantes según el idioma. Tomás, Tomá. El 22 de junio tiene lugar la onomástica de Santo Tomás Moro, un humanista y escritor inglés que se opuso a la Reforma Protestante. Santo Tomás también se celebra el 28 de enero en honor a Santo Tomás de Aquino y el 21 de diciembre. 24 de junio. Juan. Juan es uno de los nombres más populares entre los varones de todo el mundo. Incluso se usa para formar nombres compuestos tan bonitos como Juan Miguel o Juan Luis. Es un nombre hebreo que significa Dios es misericordioso. San Juan Bautista es una figura importantísima en la tradición cristiana. Fue el precursor de Jesús y quien lo bautizó en el río Jordán. La noche de San Juan, con todas sus festividades, se celebra el 23 de junio, el día de antes. Pero además, San Juan, el Evangelista, se celebra el 27 de diciembre. 29 de junio. Pablo. Cada vez hay más niños que se llaman Pablo, pues es un nombre muy frecuente últimamente en los rankings de los nombres más populares. Es un nombre latino cuyo significado está relacionado con lo pequeño. San Pablo de Tarso es una de las grandes figuras del cristianismo. Fue un mártir conocido como el apóstol de los gentiles. 29 de junio. Pedro. En caso de que te gusten los nombres de siempre, aquellos que llevan pasando desde hace tiempo, de generación en generación, Pedro es una buena opción para tu bebé. Es un nombre latino que significa piedra. En el Evangelio según San Mateo, Dios le dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Junto a Pablo, el 29 de junio se celebra el día de San Simón Pedro, que también fue martirizado en Roma. Además de los anteriores, en junio se celebran muchos otros santos. ¿Sabes cuáles son? Mira aquí.